El seminario Gestión del Negocio Minero, que va a dictar el profesor Gustavo Lagos. Mi nombre es Felipe Cepeda y yo soy el director comercial de la clase ejecutiva. Previo a la presentación de Gustavo, me voy a tomar unos minutos para explicarles un poco qué es lo que hacemos en clase ejecutiva. ¿Quiénes somos? Somos un programa de educación a distancia con más de 20 años de experiencia en educación continua. Inicialmente partimos a través de una alianza con el diario El Mercurio, en el cual las clases eran publicadas en el diario y los alumnos contestaban a distancia vía teléfono. Opción 1, respuesta verdadera. Opción 2, respuesta falsa. Hasta ahora que tenemos los últimos desarrollos tecnológicos que permiten que los alumnos puedan estudiar en una modalidad 100% online. ¿Cuáles son los pilares de clase ejecutiva? Una calidad institucional y excelencia académica, una moderna y innovadora plataforma, acompañamiento constante, metodología y contenidos actualizados y flexibilidad y cobertura. Sobre la calidad y excelencia académica, todos nuestros académicos cuentan con una formación de alta calidad, más del 93% de los profesores cuentan con posgrados en las más prestigiosas universidades. Aquí salen algunos. Don Nicolás Magluf, que le dedicó unas palabras, que cuenta con un PhD en el MIT, que aquí dicta cursos de retail, de ética y de experiencia al cliente. Ricardo Reinieri, Hernández Olmiñac, ambos exministros de gobierno. En el caso de Ricardo Reinieri, dicta cursos de energía y economía, y Hernández Olmiñac, cursos de gestión de la construcción. Rodrigo Jordán, que es nuestro profesor del curso de liderazgo, que tiene un PhD en la Universidad de Oxford, y, por supuesto, el expositor de hoy, Gustavo Lagos, que cuenta con un PhD en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Nuestra metodología de estudio, nuestros diplomados están compuestos por 5 cursos, con 5 fechas de inicio durante el año. La próxima es el 21 de noviembre, con un programa de diplomado de 10 meses de duración, compuesto de 150 horas directas. Tenemos, como les contaba, una moderna plataforma en la cual hay distintas instancias, la plataforma Moodle, en la cual los alumnos interactúan con los recursos de aprendizaje, Adobe Connect, por la cual los alumnos pueden asistir a las clases en forma a distancia, y Proctorio, que es nuestro último desarrollo, el cual permite que los alumnos rindan sus exámenes a distancia y nosotros certifiquemos que son ellos los que realmente los están rindiendo. Todo esto permite que nuestros diplomados sean 100% online, pudiendo estudiar ellos cuando quieran y donde quieran. Nuestra actual oferta de diplomados está en 7 áreas, con 28 diplomados y 47 cursos. Las áreas de estudio son gestión de operaciones, economía y finanzas, gestión de personas, gestión de la innovación, gestión de marketing y comunicaciones, gestión de negocios y una gestión especializada por actividad, donde hay diplomas de industrias como energía, minería y gestión ambiental, entre otros. Bueno, muchas gracias. Ahora los voy a dejar con Gustavo. Les cuento previamente un poco de él. Gustavo Lagos es ingeniero civil y magíster en Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Cuenta con un PhD en la Universidad de Leeds, Inglaterra, y con un postdoctorado en Ciencias de Materiales del Imperial College of Science and Technology del Reino Unido. Actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería y director del programa de Economía de Minerales UC. Fue director del Centro de Minería UC, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería y director ejecutivo del Centro de Investigación Minero Metalúrgico. Dentro de sus líneas de investigación e interés están orientadas a la economía de minerales y el medio ambiente. Bueno, los dejo con Gustavo. Gracias. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, yo creo que le achuntaron primero en venir a esta clase porque yo les voy a contar qué va a pasar con el precio del cobre. Vamos a estudiar
vamos a discutir cómo se mira el precio del cobre. Es uno de los temas que vamos a mirar. El objetivo del curso es diseñar, analizar y evaluar estrategias de empresas de commodities, minerales, ¿no es cierto?, en diversos escenarios económicos, sociales y políticos. Es bien ambicioso el objetivo, ¿ya? Súper ambicioso. Porque estamos hablando de empresas de commodities, ¿sí? Los commodities son productos, ¿no es cierto?, que en su fase final, cuando entran al mercado, son indiferenciados entre sí. Entonces, en el caso del cobre tenemos el principal commodity es el cátodo, grado A, ¿no es cierto?, que está cotizado en la Bolsa de Metales de Londres y en otras bolsas también, en la Bolsa de Shanghai y en la Bolsa de Nueva York. Pero hay muchos otros commodities, por ejemplo está el hierro, está el carbón. El litio no conforma un commodity porque, digamos, tiene muchos productos distintos. El carbonato de litio es el commodity más reconocible dentro de la industria del litio, es el 40% del mercado del litio, pero dentro del carbonato de litio hay varios grados de distinta pureza y por lo tanto no es propiamente un commodity. Tenemos otros commodities como el trigo, ¿no es cierto?, el azúcar, muchos productos agrícolas son commodities, y por lo tanto hay toda una rama de la economía que mira a los commodities. Y por eso que el objetivo del curso, ¿no es cierto?, es diseñar, analizar y evaluar estrategias de empresas de commodities en diversos escenarios económicos, sociales y políticos. Económicos porque el mundo tiene ciclos económicos y esos influyen en todos los mercados de commodities, ¿no es cierto? Influyen en todos los mercados. Cuando tenemos un ciclo alto, ¿no es cierto?, sube el precio de todos los productos, commodities y no commodities. Ya vamos a ver por qué sube. Escenarios sociales, porque obviamente no es lo mismo invertir en Chile, en Perú, o invertir en Indonesia. ¿Ya? En Indonesia hay fuertes influencias políticas, ¿no es cierto?, con políticas específicas que hacen menos atractiva la inversión. En fin, entonces esto es un objetivo tremendamente ambicioso y lo que se puede lograr en el curso es tener alguna de las herramientas, ¿no es cierto?, que nos permiten entender cómo se hacen las políticas estratégicas, ¿no es cierto?, la gestión estratégica del negocio minero. Yo le agregué la palabra estratégica, porque creo que tiene más sentido. El curso se llama Gestión del Negocio Minero, pero yo le agregué Gestión Estratégica del Negocio Minero, porque como vamos a ver, existen patrones, existen, no digamos normas, sino que ciertas reglas que siempre tienen que cumplirse en los diversos ciclos de precio. Lo más importante en las industrias de commodities es el precio. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué se necesita para analizar, formular y modificar la gestión estratégica del negocio minero? Aquí vamos a ver algunas de las respuestas. Esto, por supuesto, en una hora no podemos revisar todo, pero vamos a ver algunas de las preguntas y respuestas para que ustedes se hagan una idea, ¿no es cierto?, de las personas que están en streaming también, de qué es lo que trata el curso. En primer lugar, el conocimiento de la estructura de la industria. Eso es clave para entender cómo tiene que actuar la industria.
En segundo lugar, un análisis de la posición competitiva histórica y actual de la empresa en que estamos intentando gestionar. Porque esta no es la gestión estratégica de la industria, es la gestión estratégica de una empresa o de las empresas. ¿Ya? Entre cuánto vale la empresa son preguntas muy importantes que hay que responder desde el principio de cuando uno aborda, ¿no es cierto?, el estudio de esta problemática. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la empresa? Se trata de una empresa diversificada en varios metales, en varios países. Se trata de una empresa integrada verticalmente. Son algunas de las preguntas que hay que conocer antes de siquiera pensar en poder abordar el tema de la gestión estratégica. ¿Qué disponibilidad de acceso a capital tiene la empresa? ¿Y qué capacidad negociadora tiene la empresa a nivel global? Eso también es importante. ¿Qué disponibilidad de acceso a capital es clave, ¿no es cierto? Las grandes empresas transnacionales generalmente están muy bien clasificadas, están clasificadas en grado A o qué sé yo, y por lo tanto su acceso a créditos es importante. En general no es difícil, salvo que estén pasando por momentos complejos. Esos momentos hemos tenido muchos en el último tiempo, sobre todo porque en el superciclo hubo muchas empresas que cometieron errores estratégicos muy importantes. ¿Ya? Si ustedes me recuerdan, más adelante podemos conversar sobre algunos de esos errores estratégicos, pero este es uno de los temas que se ve en el curso. ¿Cuáles fueron las decisiones estratégicamente equivocadas que ocurrieron durante el superciclo? Hay muchas. Ahora, también hubo otros elementos que afectaron más bien la posición de las empresas. Les pongo un ejemplo. El accidente que hubo en el tranque, ¿no es cierto?, en Brasil, hace poco tiempo atrás, el año pasado, si no me equivoco, antepasado, produjo un desastre ambiental y BHP Billiton tuvo que pagar, ¿no es cierto?, 2.600 millones de dólares en distintos temas, ¿no es cierto?, para poder arreglar eso, y por lo tanto sus resultados reflejan esas pérdidas. Analizar los resultados de esa y cómo les fue su estrategia. Bueno, la estrategia puede haber para esa que es la primera empresa, la mayor del mundo, digamos, en commodities minerales. ¿Ok? Conocimiento de la estructura de la industria. Veamos un par de diapositivas sobre este tema. Ocurre la producción. Y la producción ocurre en minas, ¿no es cierto?, pero también ocurre a partir de chatarra. Entonces, la producción que nos interesa para estimar el precio, la producción que contribuye a generar el precio, es la producción de cobre refinado. Y la producción de cobre refinado proviene, como digo, de minas. En el año 2015, 19 millones de toneladas de cobre fino y 3,1 millón de toneladas de cobre de chatarra. Y eso hace un total de 22 millones de toneladas, ¿no es cierto?, que fue la oferta de cobre en el año 2015. Y en ese año el consumo, la demanda, fue igual a 21,8. Por lo tanto, hubo más producción que consumo. Y se generaron inventarios por 385.000 toneladas. Esos inventarios son inventarios que se guardan en las bodegas de las bolsas de metales
Hay bodegas que están acreditadas en diversas partes del mundo, normalmente en el hemisferio norte, porque ahí es donde se usa el cobre, mayormente. Y entonces los productores colocan sus metales ahí y posteriormente esos metales pueden ser comprados en un tiempo relativamente corto o largo, dependiendo de cómo sea el mercado. La chatarra nueva y vieja, ya vamos a ver en qué consiste, ¿no es cierto? Fue 11 millones de toneladas, de los cuales 3,1, como dije, concurrió a la creación del cobre refinado de ese año. El resto se usó en forma directa. 8 millones de toneladas se usó en forma directa. ¿Ya? Para hacer un consumo total de cobre global de cerca de 30 millones de toneladas. Pero de los 30 millones de toneladas hay 21,8 que eran de cobre refinado. Y es con el cobre refinado que nosotros hacemos el cálculo del precio del cobre. Entonces, este conocimiento es un conocimiento básico de la industria. Ahora, aquí tenemos el ciclo del cobre, que es la segunda lámina que voy a mostrar sobre estructurar esta industria. Esta industria tiene minas, ¿no es cierto? Y ustedes saben que en las minas se producen básicamente dos cosas. Se producen concentrados y se producen cátodos. ¿Ya? Esos son los dos productos que se producen en las minas. La mina, esa diapositiva está más adelante. Hay dos posibilidades. Una que tenga el proceso tradicional, que es la planta concentradora, después de lo cual va a la fundición, después de lo cual va a la electrorefinería, y de ahí se produce un cátodo. Pero aquí hay un concentrado. Y ese concentrado, digamos hasta acá, esta es la estructura, lo primero que hay que ver. Hasta acá, ¿no es cierto?, es propio de cada país. O sea, los chinos no se pueden llevar la planta concentradora de Chuquicamata a China, porque es totalmente poco económico embarcar mineral. El mineral tiene 1%. 1%, más o menos. Mientras que el concentrado tiene 30%, más o menos. Por lo tanto, uno puede embarcar el concentrado, porque el cociente de concentración es 30 veces. Y por lo tanto es económico enviar el concentrado y hay fundiciones en todas partes del mundo. Por lo tanto, esto es propio del país en donde está la mina. Y el 80%, más o menos, el 82% del cobre del mundo viene de este proceso. Mientras que el restante porcentaje viene del otro proceso, que es la lixiviación, ¿no es cierto?, extracción por solventes y electroobtención, después de lo cual se produce un cátodo. Son los dos procesos más importantes. ¿Por qué es más importante el proceso de concentración? Porque esto depende del tipo de mineral. Arriba tenemos los sulfuros, básicamente la calcopirita
Perdón. La calcopirita, ¿no es cierto? Y abajo tenemos un montón de óxidos, que son muy bonitos. A lo mejor algunas de las señoritas aquí andan con algunas joyas, ¿no es cierto?, de malaquita o azurita, o en fin, hay muchas piedras preciosas que son en base a cobre, pero también son minerales. ¿Cómo? Claro. Y esto es el 18% del cobre del mundo, este es el 82% más o menos. Entonces, esa es la estructura productiva del mundo. Ahora, por supuesto, aquí puse la fusión-refinación separada, esto para simplificar el diagrama. Después viene la semimanufactura. La manufactura es un proceso en donde se hacen tubos, se toma el cátodo, ¿no es cierto? Se hacen tubos, se hacen planchas, se hacen cables, conductores. Es necesario llegar a cátodo porque que constituyen más del 70% de los usos del cobre necesitan tener un cobre muy puro, 99,99%. Y la semimanufactura entonces es la que vende a las fábricas diversas de producción de distintos bienes, automóviles, refrigeradores, motores y una infinidad de cosas más. Las constructoras que todavía ponen tubos de cobre en los edificios, ¿no es cierto? En fin, hay muchas aplicaciones del cobre. Posteriormente, los productos de cobre entran al uso del cobre, ¿no es cierto? Y en el uso del cobre están un tiempo. ¿Cuánto tiempo un celular durará? ¿Cuánto dura un celular? ¿3 años? Dependiendo si es un iPhone, dura un poquito más, ¿no es cierto? Perdón, tengo una desviación. Pero son 3, 4 años, ¿cierto? No son 6 años. El celular no dura 6 años, está obsoleto después de 6 años. Un automóvil, dependiendo del país que se trata. Aquí en Chile los automóviles tendrán una duración de, no sé, máximo 15 años. No sé cuál será el promedio. En Estados Unidos es mucho menor. O sea, los autos se desechan después de un tiempo bastante menor. Y después de que termina la vida útil, una olla de cobre, por supuesto, dura para siempre, ¿ya? Una cañería de cobre instalada en un edificio dura 30 años. Pero hay aplicaciones que son de mucho menor duración. Y después entonces que termina el uso del cobre, hay que decidir si esa chatarra va a reciclaje o va al botadero. Y lo que nos dice las cifras, ¿no es cierto? Las cifras nos dicen que lo que va a chatarra refinada es bastante poco. En este caso es el 15%, entre el 15 y el 20%. Digamos, ahí hay un porcentaje que va, un porcentaje con respecto a la demanda que vuelve al ciclo, ¿ya? Vuelve a la fusión, refinación y da toda la vuelta de nuevo. Y aquí tenemos la chatarra nueva, que es la chatarra que resulta de la producción de bienes y que son las virutas de cobre, que obviamente no necesitan ser refinadas nuevamente, que no son usadas, por lo tanto entran inmediatamente al mercado de nuevo y no hay que hacer doble contabilidad. Por eso es que esta parte de la chatarra, digamos, no está en la ecuación para calcular el precio. Entonces, esta es la estructura de la industria, ¿ya? Y esto es clave para entender cómo se puede gestionar la industria o una compañía. Análisis de la posición
competitiva histórica y actual de la empresa en la industria. Yo estoy mostrando pantallazos, ¿no es cierto?, de los distintos temas que se analizan en el curso. Por supuesto, cada una de estas cosas tiene un zoom y podemos entrar en mucho más en cualquiera de estos temas. Pero esto va a ser como un vuelo en un dron, ¿no es cierto?, que vamos a mirar el panorama completo. Aquí está la famosa curva de costos de operación de la industria, ¿ya? Y esta es, en realidad, esta es la clave. Esta es la clave en torno a la cual funciona la industria. Y les voy a explicar brevemente cómo se hace esta curva. Esta curva, este es el costo, cash, el costo de operación, y este es la cantidad producida, hasta un 100% de la capacidad mundial, en un año. Esto es para un año. Este es el año 2017, ¿ya? Y se hizo en marzo, mayo, por la empresa Wood Mackenzie, que tiene datos suficientes como para hacer este gráfico. ¿Qué significa cada una de estas rayas? Significa que el productor de menor costo del mundo produjo cerca del 4% de la producción mundial de cobre refinado, de mina, a un costo negativo. ¿Por qué puede haber un costo negativo? ¿Alguien sabe o no? Claro, justamente esta parte del proceso tiene subproductos. Y de aquí, bueno, de aquí sale el molibdeno, y de aquí sale oro, plata, platino, más unos 15 elementos adicionales, que pueden ser procesados o pueden no ser procesados. Los chinos procesan todo eso, ¿ya? Y por lo tanto, el costo de operación del cobre se contabiliza con todos los costos de producir estos barros anódicos, este concentrado, contabiliza todo. Y después entonces uno vende esos subproductos y le resta al costo de producción de cobre. Se llaman los créditos por subproductos, y por lo tanto, si los créditos por subproductos son mayores que el costo de producción de cobre, el costo es negativo. Y normalmente hay algunas empresas en el mundo que tienen costos negativos. ¿Ya? Lo mismo pasa en litio, entre paréntesis, porque en el caso del litio hay coproducción de otros materiales, por ejemplo, el potasio, las sales de potasio. Entonces uno contabiliza el precio del litio, pero al vender el producto potasio, entonces le resta y los costos bajan. Y por eso es que el Salar de Atacama tiene los costos más bajos del mundo, porque tiene litio y potasio. Y en otras partes no es tan fácil sacar litio y potasio. Entonces uno va haciendo la curva, pone la segunda empresa que tiene costos de 60, 70 centavos por libra, ¿no es cierto? 70 centavos por libra, y que produce otro 4%. Y aquí tenemos una grande, perdón, estos son los países, estoy chanfleado, estas no son empresas, son los países. Aquí tenemos un país importante en producción que debe ser Perú, ¿ya? Que produce básicamente el 10 o 12% del cobre del mundo, y que tiene un costo promedio de aproximadamente 100 centavos por libra de operación. Y aquí está Chile. Obviamente que ustedes ven que el costo promedio de Chile de operación son 140, 145. O sea, ya nos está diciendo este gráfico que Chile está en una posición competitiva
que no es muy favorable con respecto a lo que era hace 10 años atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué no es favorable? Porque resulta que... ¿Por qué no es favorable? Porque en el largo plazo, esto se llama el costo marginal. Este es el costo marginal de la industria de operación. Y en el largo plazo, cuando hay equilibrio, el precio es igual al costo marginal. Por lo tanto, sí. Para que oiga la gente que está con streaming. ¿Se escucha bien? Sí. Aló. Una consulta. Volviendo al caso de Chile, de la producción de Chile, ¿es un promedio simple lo que se para calcular el costo? Promedio contando las producciones de cada empresa. Ok. Promedio sencillo. Ya, gracias. Por lo tanto, vemos que la posición competitiva de Chile no es muy buena en este momento, promedio. Aquí tenemos que el costo marginal son 270 centavos por libra, el precio hoy está en 330, está un poquito por sobre el costo marginal, ¿no es cierto? Ese ya es otro tema que tenemos que tratar en el curso. Cómo se comporta el precio respecto a los costos en ciclos altos y bajos. Eso es una de las cosas más claves, ¿no es cierto?, que se estudian en este curso. Porque eso determina las utilidades de la industria y determina también las políticas que hay que seguir. Porque las políticas que hay que seguir en tiempos de ciclos altos son totalmente distintas de las políticas estratégicas de ciclos bajos. Esos son dos temas que resuelve este curso. Los resuelve en general, por supuesto. No se trata que después de esto ustedes se vayan a hacer cargo de la gerencia de control de costos de Codelco, porque se necesita un poco más de experiencia para eso. No basta con un curso tan corto, digamos, pero sí van a tener una buena idea de cuáles son los elementos que entran en juego. Si nosotros tenemos que en el largo plazo el costo marginal es igual al precio, ¿no es cierto? Y pongo el lápiz así porque la curva de demanda siempre tiene esta forma, ¿ya? Y por lo tanto, en el punto en que, esta que es la curva de oferta en realidad, corta la curva de demanda, eso determina el precio en el largo plazo. En el corto plazo no funciona porque hay inventario y porque siempre la demanda y la oferta no están equilibradas, ¿ya? Es muy difícil que en un año se produzca lo mismo que se consume. Siempre hay creación o gasto de inventario. Por lo tanto, si el precio está acá, ustedes ven que el margen que tiene el promedio de las empresas chilenas es de 270 menos 140. El margen cash. ¿Cuánto es 270 menos 140? Son 130. 130. Estos son números reales. 130 centavos por libra. Eso es lo que queda libre en promedio. Pero con eso hay que pagar los costos fijos. Y resulta que los costos fijos, ¿no es cierto?, divididos por los costos totales, eso es igual a aproximadamente 0,2 a 0,25, digamos, de 20 a 25%. De tal forma, y además, los costos totales
son iguales a los costos fijos, más los costos variables. Los costos fijos son la depreciación y los costos financieros, los intereses y costos de amortización. Los costos variables son todo el resto. Ya vamos a ver una lámina en que salen cuáles son todos los costos variables. Esto es de los costos variables, los costos operativos. ¿Cuál es la diferencia entre los costos fijos y los costos variables? Que los costos variables dependen de la producción. Los costos fijos no dependen de la producción. Yo puedo aumentar o disminuir la producción y voy a tener la misma depreciación y los mismos costos financieros. ¿Ya? Porque los costos financieros son la deuda, lo que hay que pagar y la depreciación, que es la recuperación del capital. De tal forma que tengo 130 centavos de margen, pero tengo que pagar los costos fijos. Y si uno tiene 150 centavos, dijimos 150, ¿no? 140, 140 dividido por 0,75, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 130, eran 130. 130 dividido por 0,75. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 170. 175. 175. Por lo tanto quedan como 100. No está tan mal la cosa, ¿no? Quedan 100 centavos por libra de utilidad, ¿ya? Antes de impuestos. ¿Cuánto impuestos hay que pagar? Bueno, hay que pagar el royalty. Hay que pagar el royalty, que es el 4%, ¿ya? Y hay que pagar el impuesto a la renta, que es 35%. El impuesto a la renta se paga en dos tramos. El impuesto de primera categoría, que es 27% a partir de, no sé si este año o el próximo, ¿ya? Y el resto que hay que pagarlo en la reforma tributaria actual de una manera que solamente un experto puede responder. Porque la verdad es que es tan compleja la reforma tributaria que es muy difícil saber cómo se hace, ¿ya? Pero básicamente tenemos entonces, en este ejemplo, un margen aproximado de 100 centavos por libra, ¿ya? Que no está mal antes de impuestos. Pero acordémonos que de eso va a haber un 38% de impuestos. Más o menos. 38% de impuestos. Por lo tanto, van a quedar 60 centavos libres, digamos, para la empresa. Eso la empresa puede reinvertirlos o puede entregárselos a los accionistas. En fin, cada empresa decide, ¿no es cierto? Así que ustedes ven la potencia de este gráfico, porque fuimos capaces de decir todas estas cosas nada más que con este gráfico, ¿ya? Impresionante. Y siempre uno está volviendo a este gráfico. Siempre que uno está analizando la industria está volviendo al gráfico. Porque si no saben dónde está parado dentro de este gráfico se puede hacer por empresas también. Se lo voy a mostrar más adelante. No solamente por países, sino que por empresas. Y por lo tanto uno sabe en qué lugar está parada la empresa. Ahora, no me quiero adelantar porque hay muchas respuestas, o sea, tengo ganas de adelantarme porque es más entretenido esto que lo otro. Pero básicamente, ¿cómo puedo competir? La pregunta es cómo puedo competir mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo bajar mis costos? Porque si yo bajo mis costos, si Chile baja sus costos a 100,
Bueno, se va a venir para acá, va a estar ubicado antes de este gallo. Y todo esto se van a poner para acá. ¿Ya? Entonces, ¿y qué pasa con eso? Bueno, resulta que el riesgo de tener una crisis, ¿y qué pasa con la crisis? La curva de demanda se derrumba con la crisis. Porque los países no compran, los clientes no compran, no se fabrican automóviles, no se fabrica nada, baja todo. Por lo tanto, la curva de demanda baja y todos los productores de costo marginal de operación tienen que decidir realmente si salen o no del mercado. Así funciona la cosa. Y el gallo que está parado aquí, que estamos casi enteros en el tercer y cuarto cuartil, este es el primer cuartil hasta el 25%, el segundo cuartil hasta el 50%, el tercer cuartil el 75%, y ustedes ven que Chile tiene un pedacito, digamos, del cuarto cuartil. Uno no quiere estar en el cuarto cuartil, porque cuando está en el cuarto cuartil está súper expuesto a las variaciones de precio. En cambio, el que está en el primer cuartil, como Perú, está muerto en la risa. Porque ese gallo, si baja el precio, claro, le va a pegar, pero no le va a pegar tan fuerte como a Chile. ¿Ya? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de subir los impuestos, hay que tener esta curva a la vista. Porque obviamente, si uno sube los impuestos, eso va a tener un efecto en la inversión futura. Me estoy adelantando demasiado, pero ustedes tal vez entienden lo que quiero decir. Sigamos. Vamos a volver a esto. Ya todo esto se nos está acabando el tiempo, y no voy ni siquiera en la 20%. ¿Cuánto vale la empresa? Esto voy a pasarlo muy rápido. Hay muchas formas de ver cuánto vale la empresa. Lo mejor es mirar cuánto valen las bolsas, ¿no es cierto? También uno puede mirar la contabilidad, puede mirar esta línea de aquí, ¿no es cierto?, en que están todos los activos, pero también hay que mirar la deuda. Entonces, por supuesto que hay que mirarla. Y esto es BHP Billiton, y como ustedes ven, el EBITDA aquí, de repente se fue a la punta del cerro, justamente por el accidente que hubo en Samarco, en Brasil, y por lo tanto, cuando uno hace una evaluación de la estrategia de BHP en los últimos años, tiene que tomar eso en cuenta. ¿Ya? Pero obviamente este curso entrega algunas herramientas para que se mida el precio, cuánto vale la empresa. Codelco no está en la bolsa, pero igual se puede calcular el precio de Codelco. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la empresa? Se trata de una empresa diversificada en varios metales o países, y se trata de una empresa integrada verticalmente. Tratemos de responder la segunda pregunta, no la primera porque tomaría mucho tiempo, pero la segunda pregunta. Codelco no está diversificado, tiene solo cobre. Antofagasta Minerals tiene solo cobre. Tampoco está diversificado. Codelco tiene producción solamente en Chile, de minas. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco está diversificado geográficamente. ¿Ya? O sea que no tiene diversificación ni de productos ni geográfico. Antofagasta Minerals tiene algunas propiedades fuera de Chile, pero ninguna está en producción. Por lo tanto, es parecido a Codelco en su análisis. BHP Billiton tiene, por supuesto, diversificación en productos, porque tiene hierro, tiene petróleo, tiene carbón, tiene metales no ferrosos, y no me acuerdo qué más. ¿Ya?
Río Tinto tiene también varios metales, ¿no es cierto? Tiene aluminio, tiene hierro. Vale tiene varios metales, no tiene solo hierro, tiene también cobre, tiene níquel. Entonces son empresas que están diversificadas en productos y en países. La ventaja de estar diversificado en países es obvia, porque no dependen de lo que pase en un solo país. Imagínense que en este país ¿está funcionando esto? Sí. Imaginaria, teórica. Puede ocurrir en algunos países, y de hecho ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el pasado. Por lo tanto, el riesgo de en un solo país es relativamente alto, al menos que ese país tenga una historia de estabilidad muy grande. No creo que sea necesario decir tanto sobre esto, pero este es un capítulo específico que podemos explorar. El curso no incluye este capítulo, el capítulo de las nacionalizaciones, de las privatizaciones, de cómo funcionan las empresas estatales versus las privadas. ¿Cuál es la experiencia histórica? Esa es otra pregunta que se puede analizar, pero ahí tenemos que hacer otro curso. Por lo tanto, esto son preguntas que se analizan a la luz de los antecedentes que tenemos, que son muchos. La integración vertical, ¿a qué se refiere la integración vertical? Voy a retroceder un poquito, a ver si llego rápidamente aquí. La integración vertical fundamentalmente habla de eso, ¿no es cierto?, de la semimanufactura y también de la fundición, refinería. ¿Ya? Porque resulta que Chile no está integrado verticalmente, Codelco está bastante integrado verticalmente hasta fundiciones, pero el resto de las empresas no tienen fundiciones. Las que tienen fundiciones solamente porque compraron una empresa que tenía una fundición, o sea, Anglo American compró Disputada y Disputada tenía Chagres, por lo tanto tiene una fundición. Anglo American de hecho tiene varias fundiciones en el mundo. Pero Río Tinto, por ejemplo, que compró Kennecott hace muchos años atrás, es una empresa que no le interesaban las fundiciones. Su política estratégica era no estar integrada verticalmente porque el negocio minero ocurre en la mina. Ahí es donde está el valor. No está en la fundición. No está en la semimanufactura. Son negocios completamente distintos. El negocio minero es un negocio en que uno arriesga fondos para la exploración, ¿no es cierto? Y cuando le dan el clavo, tiene un yacimiento de clase mundial, que significa un yacimiento muy grande, un yacimiento de alta calidad, ubicado en un lugar que sea accesible, por ejemplo, que no esté ubicado en Zambia, que está a 2.000 kilómetros del puerto, más cercano, 2 o 3.000, no sé cuánto es, o que esté en la mitad de Siberia, digamos, también alejado, o en Mongolia. Digamos, la nueva mina de Oyu-Tolgoi está en la mitad, está en la parte sur de Mongolia. Está muy lejos de un puerto, pero no necesita tener un puerto porque está al lado de China. Entonces está al lado de los centros de consumo. ¿Ya? Pero obviamente esas son consideraciones. Entonces la industria de fundiciones es una industria como la de automóviles. O sea, es una industria altamente tecnificada para poder ser rentable. Y las rentabilidades que tiene la industria de fundición son mucho más limitadas que la rentabilidad que tiene la industria minera. No vamos a hacer un ejemplo porque hay mucho
O sea, tomaría mucho tiempo, pero créanme que no es casualidad que de las 7 fundiciones chilenas, solamente 2 que han tenido utilidad en los últimos años. Y son las 2 privadas. Y con esto no quiero decir, yo no estoy hablando en contra de Codelco, ni de NAMI. Esta es la realidad. Y la verdad es que las 5 fundiciones estatales fueron descuidadas en términos de inversión, ¿no es cierto? No se invirtió suficientemente en modernizar esas fundiciones y están en el estado que están. Todas pierden plata. Hay solamente una que está cerca de estar equilibrada, ahora tal vez 2. Ninguna gana plata, ¿ya? Entonces hay que cuestionarse seriamente si queremos el negocio de las fundiciones. Ese es otro... ¿Perdón? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve en la Comisión Presidencial para las Fundiciones el año pasado. De hecho, no sirvió para nada, porque quedó el informe encima del escritorio del ministro. Y el ministro de Hacienda no quiso saber nada con el tema porque era una decisión política muy compleja, la que se proponía. Pero lo que se proponía, entre otras cosas, era no reducir la capacidad de fundición en Chile. Por una serie de motivos, que también se tratan en este curso. ¿No es cierto? Que son los mercados de concentrado. ¿Qué pasa con los mercados concentrados? ¿Cómo se va a comportar China? ¿Qué pasa si China sube las tarifas de fundición? Ustedes saben que la mayor parte del cobre chileno se exporta en concentrado. Y justamente van a China y Japón. Por lo tanto, es una pregunta relevante. Y la decisión mayoritaria fue que, yo creo que unánime, fue que una de las recomendaciones, ¿no es cierto?, era no reducir la capacidad de fundición más allá de lo que ya se ha reducido en los últimos 10 años, porque se ha reducido. Entonces, con esto quiero decir que la industria de fundiciones hay que tomársela muy en serio, y si nosotros queremos tener una industria de fundiciones como la gente, tenemos que ponerle más tinca. Yo estuve el año pasado en China visitando, y en Alemania, visitando 2 fundiciones. Una fundición que está en el centro de Hamburgo, que tiene la misma tecnología que Chuquicamata. Yo estuve en la nave de fundición. No sé si han estado ustedes en una fundición. O sea, con los mismos equipos. Un convertidor flash Outokumpu un horno flash Outokumpu y un convertidor Pearce-Smith, CPS. ¿Ya? Con los baldes que trasladan cobre de un lado para otro, qué sé yo. No había olor a azufre. La captura de azufre en esa fundición en la mitad de Hamburgo, con esa tecnología, por supuesto, con muchos aditivos y qué sé yo, y con un manejo extraordinario, 99,9% o 99,8%, perdón. Y estaban preocupados por el otro 0,2%. ¿Ya? Nos fuimos a China y fuimos al sur de Shanghái a visitar otra fundición, que es la más grande del mundo, estatal, de una empresa estatal. Llegamos a la fundición, una cosa gigantesca, con una ciudad prácticamente, con un campamento, en fin, muy bonito, con verde, pastito verde, ni un solo poquito olor a azufre. La misma tecnología, flash Outokumpu con CPS, captura 99,7%. ¿Ya? Captura en Chuquicamata, 90%. Emisión, 10%. Captura que se fijó el decreto 28 y que tiene que estar lista ahora a fines de diciembre del 2018, para todas las fundiciones chilenas, 95%. O sea, francamente nos quedamos muy atrás. El promedio de captura de azufre
¿no es cierto?, en el mundo. Hace 2 años atrás era 97%. Y la meta que se puso el Ministerio del Medio Ambiente hace 3 o 4 años fue 95% en 2019 prácticamente. Ese es un capítulo aparte que no hay tiempo de analizarlo en este curso, pero que parte del tema. Por eso que es muy... no es tan fácil decir que queremos fundiciones, porque no lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho mal. ¿Y por qué lo hemos hecho mal? Bueno, nadie lo ha dicho, pero la respuesta es súper simple. Los gerentes, ustedes saben que en Codelco las fundiciones dependen de cada división. Y las políticas estratégicas eran ganar plata, maximizar el retorno. Y la fundición no aportaba mucho. Por lo tanto, no hubo inversión. Estaba todo puesto en la mina y en la concentradora. Ese fue el motivo. Descuido de muchos años que nos trajo a la situación actual. Entonces, esto no es una cuestión ideológica de parte mía, sino que es la realidad. Al tener una captura alta, ¿significa que ellos pueden generar un subproducto? Sí, del ácido sulfúrico. O sea, se genera ácido sulfúrico. Y la contradicción es que para hacer lixiviación necesitamos ácido sulfúrico que podrían venderse. Sí, ahora, ese es otro de los temas, ¿no es cierto? Efectivamente, las fundiciones producen ácido sulfúrico, que es un subproducto. Es un crédito importante al costo de la fundición. O sea, la mayor parte de las fundiciones no podrían existir sin el crédito del ácido sulfúrico. ¿Ya? Y el ácido sulfúrico en Chile se financia bien, tiene un precio interesante porque hay muchas operaciones de lixiviación. Entonces, las fundiciones que hay en Chile le venden a estos gallos que necesitan ácido sulfúrico. ¿Ya? Pero resulta que los depósitos de óxidos se van reduciendo en el tiempo y van a desaparecer de aquí a 20 o 30 años más. Va a haber muy poco. No van a desaparecer, pero va a ser menos de un 5%. Un 5%, a menos que hayan cambios tecnológicos muy importantes, que puede haber. En consecuencia, como la eficiencia de captura de azufre, digamos, va a crecer en las fundiciones, eso significa que el ácido sulfúrico va a bajar de precio, porque va a haber que exportarlo. Ya no va a tener consumo en Chile. ¿Cuánto puede bajar? Bueno, eso es una estimación que muchos hacen, pero la verdad es que cuando baja de precio el ácido sulfúrico, a lo mejor ustedes van a estar interesados en comprar un poquito de ácido sulfúrico y sacar cobre del jardín. Porque la tierra que tienen ustedes en el jardín tiene cobre. Si el cobre está en toda la corteza terrestre. Ahora, claro, ustedes no tienen un yacimiento de cobre, pero el promedio de cobre en la corteza terrestre es del orden de 68 partes por millón. Y el promedio de las leyes de la concentración de cobre en los yacimientos de sulfuro chileno es del orden de 9.700 partes por millón. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes tienen ácido sulfúrico muy barato, van a haber más operaciones de lixiviación. No tanto como el jardín de ustedes, pero eso es solamente una figura. ¿Ya? Ok. Son las 2. Yo no sé a qué hora se termina. Ni siquiera estamos comenzando. Pero ya ustedes han visto algunas de las cosas, ¿no es cierto?, que respondemos acá. Conocimiento de análisis del ciclo de precios. Estas son otras preguntas. Conocimiento de análisis de la tecnología.
¿Cuáles son las variables que pueden ser gestionadas por una empresa? O sea, realmente estamos empezando a hacer las preguntas que hay que hacer para elaborar una política estratégica. Respondamos a algunas cosas. Conocimiento y análisis de los ciclos de precios. Aquí yo puse 3 ejemplos. El primero es la crisis de 2008, ¿ya? Que comienza en forma abrupta con la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y se derrumba el precio hasta el precio diario hasta 1,20 y tantos centavos, 120 y tantos centavos de dólar por libra. Y después comienza a subir, ¿ya? Obviamente que las empresas que hacen predicciones tuvieron un acierto aquí. Por supuesto no predijeron cuándo iba a pasar esto, porque eso es casi imposible. Sin embargo, se sabía un año antes que esto iba a pasar. Que era altamente probable que pasara. Pero no se sabía la magnitud, nadie se sospechó la magnitud de lo que ocurrió. Porque lo que se descubrió en la crisis financiera de 2008 es que resulta que los créditos hipotecarios en Estados Unidos los tenían todos los bancos del mundo, que no estaban protegidos. La banca chilena estaba protegida gracias a que en el 82 aquí reventó la banca, ¿ya? Y por lo tanto estaba bien regulada y no podía comprar estos papeles basura, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Pero no ocurrió lo mismo en Europa y en otras partes. Y por lo tanto, la crisis financiera fue brutal. Y nadie predijo cuán brutal iba a ser. Pero lo que sí las empresas hicieron fue predecir que esto iba a subir rápido. No tan rápido como sucedió, pero por lo menos estuvieron bien al indicar la pendiente. Yo con eso me contento, ¿ya? Porque en la predicción futura del precio del cobre, una de las cosas más importantes es achuntarle a la pendiente, pues si el precio va a subir o va a bajar, ¿ya? Si uno no le achunta a la pendiente, no le achunta nada, ¿ya? Obvio. Entonces, yo les puedo decir que en 2004, 2005, 2006, 2007, con el precio subiendo hasta aquí en 2006, todo este tramo acá, las empresas predecían que el precio iba a bajar, pero no que iba a bajar por una crisis, sino que iba a bajar porque había demasiada oferta. Se equivocaron completamente. ¿Y cuándo le empezaron a achuntar? Yo acabo de hacer este análisis, de hecho publiqué en el Mercurio, se publicó una clase ejecutiva hace poco, en que habla de estos 3 gráficos. ¿Cuándo le empezaron a achuntar? ¿Le achuntaron aquí? 2-3 meses antes de la crisis. Ahí empezaron a decir, no, el precio va a subir. El precio va a mantenerse, va a subir. Bueno, vino la crisis, después aquí le achuntaron nuevamente, subió. Después vino la crisis europea, 2011, cuando los inversionistas mundiales se dieron cuenta que efectivamente no había vuelta y que Europa se iba para abajo. Por supuesto que lo primero que hicieron fue vender todas sus posiciones en los commodities, porque los grandes inversionistas tienen que invertir en algo, ¿no es cierto? Y cuando los commodities están bien, invierten en commodities. Fondos del petróleo y todo eso están invertidos en commodities. Y el cobre es un commodity muy bien clasificado. Entonces, empezaron a vender, y ya a poco andar nos dimos cuenta que se había acabado el superciclo, ¿ya? Las empresas no le achuntaron a eso. No supieron de eso hasta un tiempo después. Como años. Entonces no es fácil predecir qué es lo que va a pasar con el precio del cobre.
Y el tercer ejemplo es que en el año 2015 cayó la bolsa de Shanghái, hizo caer el precio de 270, 290, hasta 200 llegó, en el espacio de unos pocos meses. Nadie predijo eso, nadie. De hecho, yo que estoy en el Comité del Precio del Cobre del Ministerio de Hacienda, nos reunimos justo antes de esto, nos reunimos después de que había empezado, pero nadie sabía que estaba pasando eso. Entonces la predicción que hicimos en todo el panel de expertos fue muy alta, ¿ya? Y por eso el ministro de Hacienda llamó posteriormente que hiciéramos una segunda estimación en enero del año 16. Entonces bajamos, nos fuimos al chancho, porque la tendencia de las personas es estar demasiado influenciadas por la situación actual. Eso es una regla muy importante que hay que acordarse. Las personas están súper influenciadas por la situación actual. Entonces, cuando el precio está alto, está todo bien, estamos en fiesta. Y cuando el precio está bajo, una depresión profunda. ¿Ya? Y por eso es que la inversión en commodities, en todo, es cíclica. Cuando la economía anda mal, nadie invierte. Están todos refugiados en instrumentos seguros. Los fondos de inversión están refugiados en dólares, por eso el dólar sube. Y nosotros tenemos nuestra platita guardada en instrumentos de renta fija. Aquellos que tienen alguna platita que guardar. ¿Ya? Y obviamente la gente que está con las AFP a lo mejor está en el fondo de menor riesgo que de más alto riesgo. Se cayó, después se mantuvo 15, 16 aquí en este nivel, y después, con la elección de Trump, se pegó un salto de 30 centavos. Las empresas tampoco predijeron eso. Yo tengo que decir que yo estuve bien, porque yo dije que el precio se iba a mantener acá. Pero fui el único en Chile que dijo eso. Todos los demás expertos estaban en desacuerdo. Y después vino la subida última, que es la que tenemos hasta ahora, y nuevamente yo la chuté. Y los otros no. Eso es bueno para mí, obviamente. Pero no quiero decir con eso que soy infalible. Me he equivocado muchas veces en la predicción del precio del cobre y sé que esto es un ejercicio casi imposible, pero que hay que hacer. Lo importante en este momento es que estas subidas de precio están generadas básicamente por la percepción mundial de que el precio en el mediano plazo va a subir del cobre, ¿ya? Y que en consecuencia lo que está ocurriendo es que los inversionistas están colocando fondos a 2 o 3 años plazo, porque saben que va a subir. Están tomando posiciones. El mercado no está funcionando según los inventarios. ¿No es cierto? Me adelanté mucho porque obviamente no es posible pasar todas las cosas, pero la relación que uno debería tener entre el precio y los inventarios es de este tipo. ¿Ya? Ahora, esta relación no se cumple siempre, se cumple en el largo plazo, se cumple en 12 meses, 18 meses, con los promedios de 12, 18 meses, se empieza a cumplir. Pero si uno mira un espacio de 2 meses, no se cumple nada. O sea, es un caos. ¿Por qué? Porque está mediada por la decisión de los inversionistas. Pero, en definitiva, ¿qué nos está mostrando eso? Que en el largo plazo, o sea, más de un año, 18 meses, el mercado depende de 2 cosas. De la oferta y de la demanda. Que son los aspectos fundamentales de la industria, del mercado. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar. Hay mucho más, son las 2:15.
hay mucho más, pero será para otra ocasión, pues, para los que hagan el curso, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la inversión cíclica y hay muchas otras cosas. Perdón, en lo que yo les iba a contar hoy, porque el curso obviamente es esto y mucho más. La curva de costos, esta es la curva de costos de la industria, o sea, pero no por país, sino que por empresa. ¿Ya? Y fíjate que escondida está aquí, ¿eh? Esa es escondida. No está tan bien posicionada escondida. Aquí está la demanda. Esto ya es más complicado de explicar, pero así es como se proyecta el precio. Modelos de precio. Y esta es la curva madre de todas las batallas, ¿ya? Es la curva que relaciona el costo con los precios. Y aquí entonces uno empieza a desmenuzar esta curva y encuentra todos los comportamientos de las empresas en ciclos altos y bajos. Y se pueden explicar en detalle. Sabemos cuáles son. Sabemos los errores que se pueden cometer. Sabemos que muchas de las cosas que dicen los gerentes, digamos, son ilusiones. Que dicen que van a bajar el costo, pero en realidad la fracción de control que tienen las empresas sobre los costos es muy pequeña, es muy limitada. El mercado juega un rol mucho más importante en la determinación de los costos, ¿no es cierto? Así que para terminar, aquí está la estimación de precio de un plazo mediano y de largo plazo, que también lo vemos en el curso. Aquí está la estimación de, estos son los modelos con los cuales uno puede predecir cuán competitivos son los proyectos que existen en el mercado, en qué momento van a entrar en producción. Aquí están todos los proyectos del mundo, los nuevos, los que todavía no existen. Son proyectos en el papel. Entonces podemos ver a qué precio podría entrar cada uno de estos proyectos para tener una rentabilidad, una tasa interna de retorno de 15%, por ejemplo, que creo que es la curva al medio. Sí, 15% es la curva al medio. Esto nos va diciendo. Tenemos el listado, obviamente, de los proyectos de todo el mundo con sus respectivos precios de entrada. Tenemos un proyecto chileno que es el más bajo de todos, o sea, el primero del mundo, con un precio de menos 244. O sea, estos que no tienen ningún problema, están ubicados en el número 1 del mundo más barato, ¿ya? Pero si uno analiza esto, se va a encontrar con que tenemos que avanzar muchísimo. No tengo las otras listas aquí en la pantalla. Nuestros proyectos no son muy competitivos. Los de nuevas minas. La ampliación de minas existentes es otra cosa. Pero los nuevos proyectos son caros, porque la mano de obra se fue al chancho, porque la energía ha bajado, eso ayuda, pero los insumos son caros. Digamos, y si nos comparamos con Perú, estamos realmente mucho peor. Entonces, y uno puede ver aquí están los proyectos en Perú. Mira la cantidad de proyectos. En Perú no hay mucho aquí, 2, 3, hay 3. ¿Te fijas? No todos estos están exentos de problemas, ¿eh? Hay algunos proyectos que tienen algunos problemas adicionales, que no son económicos, que son ambientales. Aquí está una proyección de la producción de Chile, pero ya subiendo al máximo. Esta es la capacidad
de Chile, no es lo que va a pasar, sino que es la capacidad. Queríamos medir cuánto era la producción máxima de Chile, ¿ya? Y saber si iba a ser concentrado, iba a ser lixiviación. Ustedes ven que la lixiviación baja tremendamente. Aquí está la producción de fundiciones, nos metemos al mercado de los concentrados y vemos que Chuquicamata ha bajado su capacidad. ¿Esto? Y vemos que la que lo aumentó importantemente tenés a Glencore. Tenemos una visión muy importante. Aquí está, por supuesto, todo el mapa de costos de las fundiciones. Pero por supuesto este gráfico requiere alguna explicación, ¿ya? Pero esta es la situación competitiva de las fundiciones en el mundo. Lo que nos está diciendo si vale la pena o no hacer fundiciones en Chile. Nuevas. Y finalmente, por supuesto que están todas las preguntas que qué política aplicar, cuándo aumenta el precio y la industria se dirige a un ciclo alto, qué es lo que hay que hacer, cuándo se reduce el precio y la industria se dirige a un ciclo bajo, cuándo se está en la cumbre del ciclo alto, cuándo se está en el punto más bajo del ciclo, cómo saber qué es lo que viene. Porque eso va a determinar nuestras decisiones estratégicas. Eso es lo que ve el curso. Así que con esto termino y dejo abierto para preguntas, si es que hubiera alguna. Gracias, profesor. No, quería hacerle un recordatorio que prometió comentar las decisiones desafortunadas en el superciclo. Ah, ok. Eso es como interesante. Te puedo mencionar algunas. Por ejemplo, Río Tinto compró 2006-2007 una empresa de aluminio. Y resulta que los chinos construyeron una sobrecapacidad de producción de aluminio absolutamente gigantesca. Y por lo tanto el aluminio se quedó sin superciclo. No tuvo superciclo. Se quedó en el plató. Y por lo tanto Río Tinto perdió miles de millones de dólares. Estuvo muy mal Río Tinto. ¿Ya? Una decisión estratégicamente mala. BHP. ¿Eso fue por mala información? O sea, Río Tinto no sabía de China. No, por supuesto que no sabía, pero un buen analista, y tenemos un par de amigos que fueron economistas jefes de Río Tinto, que están en el panel del programa de economía de minerales de la Católica, que estuvieron ahí en el pasado, no habrían tomado esa decisión. Lo que me señala que obviamente ahí hubo un error de juicio muy importante. Pero esos errores de juicio se producen a cada rato. Fíjate que el presidente de BHP, no me acuerdo cómo se llamaba, porque ya no es presidente, decidió en 2007 comprar Río Tinto. Justo cuando Río Tinto compró el aluminio, este presidente de BHP quiso comprar a Río Tinto. Una ambición gigante, un ego que no cabía en todo Santiago, ¿ya? De nacionalidad sudafricana. Se me olvidó el nombre en este momento. La Comisión Europea le dijo que no podía hacerlo porque eso creaba una situación no competitiva que iba a tener mucho poder de mercado las dos empresas juntas, la primera y la segunda del mundo. Y le bloqueó la decisión. Y vino la crisis financiera. No pudo hacer la compra, se salvó. Eso yo lo cuento siempre. Se salvó por esto, ¿no? A ver, ¿qué otra decisión catastrófica? Bueno, la construcción de una sobrecapacidad de producción de hierro gigante, que, digamos, hizo bajar el precio del hierro hace 2 o 3 años a niveles impresionantes.
en que prácticamente todos estuvieron casi quebrados. Miremos a la CAP, miremos Huachipato, en fin, o sea, problemas súper serios. Decisiones informadas. Los chinos rara vez hacen algo que bien pensado. Decidieron en el año 99 meterse en la industria. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Bueno, el gobierno chino le dio subsidio a las fundiciones de distintos tipos y construyeron unas porquerías de fundiciones que emitían cualquier cantidad de cosas, pero construyeron como los chinos, o sea, en grande. ¿Ya? Y se apoderaron del mercado. O sea, pasaron a Chile y a los japoneses, que eran los dos que primeros en esa época, lejos, y una vez que habían ya comandaban el mercado, entonces China hizo lo que hace siempre, lo ha hecho muchas veces, y lo sigue haciendo hoy. Le empezó a subir los estándares ambientales, ¿no es cierto?, a las fundiciones. Y hoy tenemos fundiciones en China que son totalmente limpias, mucho más limpias que las chilenas. No solo eso, sino que además desarrollaron una cantidad enorme de tecnología en los últimos 15 años. Entonces hoy comandan la industria y tienen las mejores tecnologías. Impresionante. Pero es una decisión que fue pensada. Lo mismo hicieron con los paneles solares. Los alemanes habían invertido mucha plata en la industria solar y vinieron los chinos y subsidiaron, por supuesto, a la industria solar y arrasó. Arrasó. Si la reducción del costo de la energía solar se metió la tecnología china. No es porque se metió la tecnología norteamericana o alemana. La tecnología china. Entonces, ahora que están ya dominando el mundo, le están subiendo los estándares ambientales a la industria solar. Y mira lo que está haciendo con las baterías de litio. Exactamente lo mismo. O sea, el subsidio de China a las baterías de litio, ¿no es cierto?, es gigante. Pero ¿qué ha ido haciendo? Ha ido poniendo menos subsidio a las baterías que tienen menos alcance, más subsidio a las baterías que tienen más autonomía, y les dijo que además este subsidio se iba a acabar dentro de 5 años porque no estaba claro que el litio fuera el material ganador del futuro. Es ganador por ahora y por un número importante de años, pero no para siempre. Entonces, así es como funciona. Ahí ya dije un par de cosas. Una pregunta, ¿cómo se aplica esto para la nueva minera? Ahí sí, disculpe. ¿Cómo se aplica todo esto para la nueva minera La Dominga? Este estudio que ha estado explicándonos, porque trataba de llevar eso para La Dominga, que es minero pero no es cobre, y quería saber cobre si... también. Pero es hierro más que... Cobre y hierro. Y hierro, sí, y oro tiene. Sí, oro un poco. Sí. Sí. Se aplica de la misma manera. Sí, el problema es que Dominga es una mina de hierro comparado con las grandes minas de Brasil o Australia, digamos. Es como comparar un camión con una bicicleta, ¿ya? O sea, de muy pequeño tamaño en relación a las grandes minas. Y por supuesto que hay economías de escala. Pero es un proyecto que flotaba por los subproductos. Entonces, eso es lo que explica, digamos, el desarrollo de Dominga. Ahora, ese es otro capítulo. Y no vamos a entrar ahí. Aló, ¿aló? Quería hacerle una consulta con respecto al desarrollo tecnológico en lo que mencionó al principio, que tiene que ver
que el negocio está en la extracción minera. ¿Qué significa hoy día que nosotros visualicemos mayor tecnología, inversión en mayor desarrollo en la extracción minera? ¿Qué resultados podría tener ese efecto en su análisis? Eso va a ocurrir de todas maneras, nos guste o no nos guste, ¿ya? Va a haber más automatización, los camiones autónomos ya son una realidad, sin chofer. Por lo tanto, yo diría que de aquí a 10 años más no va a haber camiones con chofer. Eso significa, digamos, que hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo, gente que tiene muy alto sueldo. Pero también significa que los sindicatos pierden un montón de poder. Ahora, el caso de los camiones es un solo caso. Mira, el otro día estuve, hace varios meses en realidad, estuve en la planta concentradora de Ministro Ale, que tiene un molino grande, SAC, semiautógeno, y 2 molinos de bola. Están todos grandes, no existen las cosas chicas. Y produce mucho. Produce 100 y tantas mil toneladas de cobre fino por año. ¿Sabes cuánta gente tenía esa planta? Operadores. Recién construida. ¿Cuánta gente crees tú que tenía una planta que produce 100 y tantas mil, incluso hasta 200.000 toneladas de cobre fino por año? La planta de Molienda. ¿Algún número? ¿Ah? 20. 10. 1. Una persona. Esa es la tecnología. Eso es en Ministro Ale. Y si tú vas a Teniente Subterráneo, hay uno de las minas subterráneas que tiene Teniente, que los vehículos son totalmente autónomos, no tienen ni siquiera gente afuera que los maneje con joystick. Funcionan absolutamente autónomos. Acuérdense que ahí, bueno, como son autónomos no necesitan luz. Entonces es muy impresionante porque estos se mueven a una velocidad increíble, con unos espacios con la pared que son chiquititos. Y así se produce. Y eso existe en Chile. O sea que, mira, si el resto de Chile tuviera la tecnología que tiene la minería, nosotros seríamos un país súper desarrollado. Esa es la conclusión. No es una pregunta, pero para lo que acaba de decir, no puedo dejar de mencionarlo. La tecnología realmente en Chile a nivel mundial, yo creo. Y para ministros, yo trabajo en la esquina de Vitacura con el bosque. Claro. En el piso 9. En el piso 8 está Honeywell, Kairos y Codelco. Sí. Y toda la operación de ministros se realiza desde ese piso. Así es. O sea, el control de los camiones, el camión le dice al operador vaya a cargar aquí, vaya a dejar allá, de los camiones, de los chascadores, de la planta molienda, todo se hace de acá, única planta en el mundo de cobre por lo menos, que tiene esa tecnología, está bien. Sí, y Esperanza lo tiene un poquito más abajo al lado de los radios. La he visitado y es muy impresionante. Es interesante como... Ahora, hay que ver cuáles son los efectos de eso en las regiones, porque no creas tú que les gusta mucho en las regiones, que todo sea mandado a Santiago. Imagínate que las órdenes para el chofer del camión sean desde Santiago. O sea, es brutal la cosa. ¿Te fijas? Pero así es el futuro. Podría ser desde Japón o desde China. En un tiempo más, tal vez. No sé si al tiro. La diferencia horaria lo haría un poquito menos agradable, es cierto.
Profesor, mi consulta va referente a lo que vienen las nuevas tecnologías, en este caso para los autos eléctricos. Me refiero en este caso al tema del cobalto. ¿Cómo lo ve usted o lo visualiza respecto a la extracción de lo... porque acá en Chile es muy poco lo que hay? Sin embargo, ¿cómo lo ve usted de la extracción del cobre como subproducto? En este caso, las tortas Relave. Yo pienso que no tengo antecedentes que los minerales de cobre tengan un subproducto de cobalto. No tengo antecedentes, pero sí sé que entre 1870 y 1940 una parte del norte, en Freirina, sí, claro, en la tercera, ¿no es cierto? Claro que alguien es de Freirina, ¿no? ¿Alguien de aquí es de Freirina? ¿Tú eres de Freirina? De Coquimbo. Ya, no, es que iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer. Se dejó de explotar. La primera batería del litio cobalto, la más importante, 1991. Viene a dar cuenta ahora que el cobalto es importante. O sea, yo encuentro que es ridículo. Iba a escribir una columna 5 años más tarde, porque no tenemos una unidad de inteligencia suficiente, ¿no es cierto? No basta con la Comisión Chilena del Cobre. La Comisión Chilena del Cobre hace algunas cosas, pero no hace todo lo que debería hacer, en mi opinión, de inteligencia de mercado. Porque es obvio, la Corfo tampoco lo hace. La Corfo abandonó la exploración de tierras raras y del cobalto, ¿no es cierto?, hace 30 años. ¿No? Ahora recién han descubierto el litio de nuevo. Si el litio se descubrió ahora, en Chile, lo descubrió el senador Navarro, en el Congreso, en 2007, un año después de una publicación de una persona internacional. Les recomiendo mi libro sobre el litio. ¿Ya? Bueno, algo tengo que vender. Eso es lo que puedo decir. No sé si te respondí. ¿Eh? A ver, repite. Que mi consulta era, bueno, eso obviamente retoma el tema, está en pañales nuevamente. Sí, retoma el tema. Mi consulta era si se podía extraer, o usted tenía antecedente de la extracción de las tortas, ya que tenemos varios relaves de concentrado de cobre. No tengo información sobre el contenido de cobalto de las tortas. No tengo información. Lo que sí es posible es que haya cobalto, un yacimiento de cobalto interesante incluso, y entiendo que hay algunas empresas que han empezado a conversar con Corfo para mirar el cobalto. Ahora, les cuento dos palabras sobre el cobalto. El cobalto se produce muy poco, es muy caro. Vale $32.000 por tonelada, el cobre vale 8.000. Y el que lo produce, el 70% del cobalto en el mundo lo produce el Congo. Pero Apple, la firma Apple, que hace computadores, decidió no comprarle más cobalto al Congo, porque había trabajo infantil. ¿Ya? Y además el Congo ya, o sea, último, porque ha tenido 2 guerras en los últimos 30 años que han hecho colapsar la industria del cobalto. Entonces, si tú eres un productor de automóviles como Tesla y basas tus baterías, tu producción de automóviles en el cobalto, ¿cuál es el riesgo que te quedes sin cobalto en un momento dado? Altísimo. Hay que diversificar eso. Y ahí está la oportunidad de Chile, pero es una desgracia que no estén disponibles las exploraciones que el Estado podría tener perfectamente. Muy poca la información. Muy anticuada.
Y después nos tenemos que ir. Sí. Porque Última pregunta. No, pero está bien. Última pregunta y después una de streaming. Perfecto. Sí, Yo una consulta. ¿Cómo considera que se ha gestionado la exploración en Chile y qué impacto ha tenido en la posición actual de Chile en el mercado del cobre? Yo considero dos cosas. La primera es que la exploración la impulsa la intención de invertir productivamente. Mira lo que pasó en el litio. O sea, el tan solo anuncio de Tesla de construir una fábrica en Nevada dejó la embarrada a nivel mundial. Y pasaron de haber 100 proyectos de litio a haber 400. Y las reservas se fueron a las nubes, porque la gente empezó a hacer exploración. Entonces lo que impulsa la exploración es la intención de producir, y la intención de producir está impulsada por la demanda. ¿Ya? Ese es el primer factor. El segundo factor es que en Chile, como nuestras minas y proyectos no son tan competitivos en este momento, yo creo que van a ser competitivos de aquí a un tiempo más, 5 o 10 años más, de todas maneras, espero, ¿ya? Como no son competitivos, entonces no hay mucha intención de invertir, por lo tanto hay poca exploración. Pero además se suma otro hecho, que la exploración, la ley que tenemos, permite que unos pocos actores tengan muchos derechos de exploración tomados, que no entregan. Y eso está evitando que se pueda producir más exploración. Ahora, el problema es que para modificar eso hay que modificar la Constitución. Y por eso que hay mucho miedo de mucha gente que al modificar la Constitución nos vayamos al chancho. Y la modifiquemos no solamente en eso, sino que en muchas otras cosas. ¿No es cierto? Por ejemplo, no sé, las garantías para tener propiedad privada, por ejemplo. O alguien que haya visto el foro anoche presidencial sabrá cuáles son los riesgos. ¿No es cierto? Entonces, ese es el tema. Tenemos esos dos temas encima de la mesa. ¿Y crees que este nuevo reglamento del SORNA Geomina, el que obliga a compartir información de exploración minera, pueda ayudar un poco a... Sí puede ayudar, pero no lo conozco bien, no te puedo hablar porque no sé si va a ser muy efectivo. Eso hay que regularlo por ley, no por un reglamento de un servicio, en mi opinión. Una persona de Perú pregunta si en el curso se discute el desarrollo de políticas de cobertura. No. ¿No? Súper fácil la respuesta. Ahí le contestamos. Claro, no, porque eso es un tema financiero. Pero, habiendo dicho eso, obviamente que hay cobertura en una serie de operaciones mineras, por ejemplo, de una fundición. Una fundición tiene que hacer cobertura porque al comprar concentrado, tiene que haberlos vendido ya. Y el precio de venta tiene que ser igual al precio de compra. Porque si no, la fundición, digamos que es un negocio muy marginal, podría quebrar. De que baja el precio en los 2 meses que se demora en hacer todo el proceso, obviamente que se va a la punta del cerro, digamos, la fundición. Así que ahí hay cobertura, pero nosotros no estudiamos temas financieros dentro del curso. Eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Espero que les haya agradado la presentación. No sé si todos recibieron un numerito en la entrada. Vamos a sortear unas becas para el curso de gestión del negocio minero que inicia el 21 de noviembre. En primera instancia vamos a hacer un sorteo para las personas que nos vieron por streaming, para lo cual le vamos a pedir ayuda al profesor que haga de... un número. Sí.
Número 9 es Hugo Gordon, que está en streaming. Le damos un aplauso. No, el que tiene el número 9 acá no es. Ahora vamos al sorteo. El número 17. Felicitaciones, adelante, por favor. Felicitaciones. Bueno, con esto damos por finalizado el seminario. Muchas gracias por su asistencia.